Hola, bienvenidos a todas y todas. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en esta nueva iniciativa de Idea Internacional para América Latina y el Caribe, un podcast Democracia Hoy, nuestro primer capítulo, y lo queremos dedicar a un tema muy importante para nosotros. Este año, 2025, IDEA cumple 30 años de vida. Nuestra institución fue creada en 1995 por 15 estados. Hoy día ya tenemos 35 estados miembros y en estos 30 años hemos tenido un largo trabajo de colaboración con muchos socios y contrapartes. Uno de esos socios que ha estado muchas veces colaborando con IDEA, pero que también tiene la particularidad de cumplir la misma edad que IDEA Internacional, es Latinobarómetro, un proyecto, un estudio, una institución simbólica casi cultural de América Latina que ha impulsado estudios de opinión durante los últimos 35 años, los últimos 30 años. Latinobarómetro, y me encuentro hoy día, tengo el honor de estar con Marta Lagos, su fundadora, creadora, politóloga, encuestóloga, especialista en temas de opinión pública, que ha tenido un rol muy importante en los debates sobre democracia en las últimas 3 décadas y que ha acompañado una gran cantidad de instituciones, no solo a IDEA, sino que ha colaborado con la OEA, con la CAF, con CEPAL, con el PNUD, con muchas otras instituciones internacionales y nacionales, promoviendo una mejor comprensión de la democracia, de las percepciones de las y los latinoamericanos y también sobre política. Así que, Marta, muchas gracias. Yo, como tú sabes, no tengo el oficio de ser entrevistadora, así que este espacio es también una innovación en ese sentido. Y bueno, además de darte la bienvenida, decirte que estoy muy contenta que estemos en esta conversación de conmemoración de los 30 años de Latinobarómetro y los 30 años de IDEA. Quería partir y agradecerte por estar acá con nosotros y partir preguntándote un poco que nos cuentes cómo surgió Latinobarómetro, cuáles fueron sus inicios, quiénes impulsaron esta iniciativa, cómo fue su creación, pero también cómo ha sido este trayecto de 3 décadas y cuáles han sido, crees tú, las principales transformaciones de la idea original del proyecto que tenían hace 30 años atrás y lo que es Latinobarómetro hoy día. Así que quizás partamos con eso, con la historia, para que todos quienes nos escuchen conozcan esta historia de primera fuente. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, IDEA. Es un gran placer poder compartir esta celebración de los 30 años, porque yo estuve también en el lanzamiento de IDEA en Estocolmo hace 30 años cuando se inicia, ¿no es cierto?, IDEA. Entonces, de alguna manera, hay una simbiosis ahí común que se llama democracia, ¿no es cierto? Y la verdad es de que, bueno, son instituciones bien distintas, ¿no es cierto? Ustedes tienen un respaldo internacional, son una institución multilateral, etcétera. Latinobarómetro es una patudez, ¿ya? Porque la verdad es que, a ver, el proyecto nace después de un seminario en el Río de la Plata. Estábamos en Punta del Este, cerca de Punta del Este, en un lugar, volvíamos hacia Montevideo porque al día siguiente se tomaba el avión de vuelta. En un auto íbamos 4 encuestadores y Juan Lins. Y llovía de abajo para arriba. Y Juan dijo, mira, ahí hay un bar, ¿por qué no paramos? Nos tomamos algo hasta que pare un poco la lluvia porque no se ve. Bueno, en ese bar nació el Latinobarómetro, porque veníamos de presentar distintos encuestadores, Argentina, Brasil, Chile, resultados individuales de preguntas sobre los procesos de transición que estaban viviendo cada uno de nuestros países. Corría el año, debe haber corrido el año 87, ¿ya? Entonces era muy interesante porque los países estaban todos en procesos muy similares. Y entonces Juan dice, oye, pero sí, a ver, tú haces encuesta en tu país, tú haces encuesta en tu país, tú haces encuesta en tu país. ¿Por qué no hacemos un estudio comparado del Cono Sur de América Latina? Bueno, ahí nace la idea.
con Juan, que nos dice, él era fundador del Eurobarómetro, y él dice, mira, lo que podemos hacer es hacer un proyecto y presentarlo a la Unión Europea. Ellos a lo mejor están interesados en hacer este estudio del Cono Sur de América Latina en 4 países. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. Que eran los 4 encuestadores, colegas, amigos, que por lo demás habíamos reproducido preguntas similares, etc. Bueno, hicimos el proyecto, lo presentamos, año 88, 89. No pasó nada, ahí se quedó. Nosotros seguimos haciendo encuestas, vino la transición aquí, nos seguimos coordinando con los colegas y los otros colegas de otros países de América Latina se enteraron que habíamos presentado este proyecto y dijeron, nosotros queremos participar. Y nosotros decíamos, pero nosotros no tenemos plata. Y en octubre del año 93, yo iba a la reunión anual del Estudio Mundial de Valores, yo soy miembro del Estudio Mundial de Valores, que tenía lugar en España, en Rascafría. Y tú sabes, el vuelo Santiago-Madrid no es muy simpático, uno llega bien cansada. Después de ese vuelo nos subieron arriba un bus para llegar a Rascafría, otras 2 horas y tantas de camino. Entonces cuando uno llega en la noche, tarde, había una sala gigante y había una comida con la reina Sofía en ese entonces. Y yo dije, no, yo no estoy para reina, yo me voy a ir a sentar porque me estoy quedando dormida parada. Y vi un señor por allá lejos que estaba sentado solo. Dije, me voy a ir a sentar al lado de este señor. Me siento al lado del señor y le digo, yo soy Marta Lago, chilena, ¿verdad? Estuve en la de Valores. ¿Y usted, señor, quién es? Y él me dice, yo soy Jean-Jacques Rabier, el fundador del Eurobarómetro. Bueno, desperté, ¿no es cierto? Primera cosa. Y segundo, le conté que habíamos mandado este proyecto y que el proyecto estaba, no sé, perdido porque ni siquiera nos contestaron. Entonces, el tipo se entusiasmó, me hizo mandarle toda la información, rescató, encontró el proyecto y lo aprobaron. O sea, si yo no viajo ese viaje, no estoy cansada y no me siento al lado del único gallo que estaba sentado, no hay Latinobarómetro. Bueno, el proyecto salió para ser aplicado en la primera aplicación en el año 95 y ya se habían subido otros 4 países. Entonces la primera medición no fue nunca 4, porque México, Colombia, etcétera, Venezuela dijeron yo también, y con fondos propios. Pero claro, nosotros no habíamos hecho nunca un estudio comparado, y menos en 8 países. Nos demoramos 7, 8 meses, con millones de dificultades técnicas de todo tipo. En ese momento el Internet no era lo que es hoy. En fin, lo notable fue que cuando presentamos la primera resultados del año 95, que fue prácticamente a fin de año, un día domingo en la mañana, suena el teléfono a las 6 de la mañana en mi casa y me dice, ¿aló? ¿Marta Lago? Sí. ¿Pero por qué no nos invitaron a participar? Nos dejaron afuera. Yo decía, ¿pero quién habla? Era la jefa del PNUD en Centroamérica, que había visto los resultados en algún diario y encontraba que era el colmo que nosotros, esta gran organización, que no era tal, no los habíamos invitado a participar. Entonces el estudio nace de la demanda de información. El año siguiente se hicieron todos los países, estos 8 países más Centroamérica, y se consiguieron plata para los países que faltaban, para llegar a 17. Faltaba República Dominicana. El estudio no tuvo proyecto hasta el año 98. Nosotros hicimos el año 95 con el proyecto de 4 países que le habíamos dado a la Unión Europea, y el año 96 y 97 así como empujados. Rápido, hagan otro, rápido, otro. ¿Ya? Por lo tanto, nunca tuvimos, el año 96 y el año 97, no tuvimos control total de filtrar las muestras y qué sé yo. Entonces vino una crítica tremenda en la Academia Americana diciendo, oye, ¿pero qué están haciendo ustedes? Bueno, estamos haciendo un tremendo estudio y estamos, digamos, avanzando con este empujón que nos dieron. Y entonces cuando hicimos el año 98 ya había un proyecto, ya controlábamos nosotros todos los fondos, por lo tanto podíamos poner condiciones y exigencias y empezamos a ya estandarizar, ¿no es cierto? Entonces el estudio tiene varias etapas, ¿no es cierto? Esta primera etapa como incipiente, empujada,
y después la etapa de diseño, ¿ya? Teníamos un consejo asesor, porque a todo esto nosotros presentamos el proyecto a la Unión Europea y el año 89 nos invitaron a Colombia, a los 4 encuestadores, y ahí estaba Martin Lipset, estaba Bob Dahl, estaban todos los grandes teóricos de la democracia y de América Latina. Estaba Alfred Stepan, Ronald Inglehart, etc. Que dijeron, esto es fantástico, estos datos sueltos que todavía no eran barómetros, son fantásticos porque nos permiten mirar la región de una manera que no se había visto nunca antes, que era ver qué estaba pasando en cada país más o menos. Y esta gente que fueron, digamos, estos padres fundadores, si tú quieres, pasaron a formar parte del Consejo Asesor de Latinobarómetro. Entonces tuvimos un apaño gigante porque eran los grandes académicos del momento que estaban mirando las transiciones mientras sucedían las transiciones. Uh-huh. Bueno, ¿y esos encuestadores de los otros países, Marta, quiénes eran los originales? Sí, los originales. Estaba El Sordo en Uruguay, ya Luis Eduardo. Después estaba César Ayar en Uruguay. Estaba Edgardo Katterberg en Argentina, que en paz descanse. Bolívar Lamunier en Brasil, ¿ya? Y nosotros en Chile. Entonces, claro, era un grupo de personas que teníamos un pie en la academia y un pie en hacer encuestas. Uh-huh. ¿Te fijas? O sea, no eran solamente encuestadores, sino que eran académicos encuestadores. Teníamos esa condición como media ambigua, ¿ah? de un pie en ambas partes. Y, por supuesto, el objetivo era académico, el objetivo era teórico. En un principio, fue recién en el año 98 cuando tuvimos por primera vez el apoyo de Suecia, porque se empezaron a subir los donantes, ¿no? El PNUD dijo que sí, el BID dijo que sí, el gobierno americano dijo que sí, Noruega, España, Suecia, ¿no es cierto? Todos querían empujar la transición, empujar, ¿no es cierto?, el conocimiento de la democracia, y fue cuando Suecia nos dijo, mira, aquí hay que hacer una mesa de donantes y hay que hacer un bien público, ¿ya? Nos demoramos 8 años y eso es un tema bien relevante, que hay que decirlo con toda claridad, y es que los contratos que nosotros teníamos con el PNUD o con lo que fuera, decía, todo lo que se produce es propiedad de... Nos demoramos mucho tiempo en conseguir que los contratos que nos daban la plata, de la gente que nos daba el dinero, dijeran, esto se puede publicar. Recién en el año 2006 conseguimos que todos los donantes, porque tenían que hacer todo, ¿no es cierto?, con el apoyo de Suecia, hiciéramos esta cosa que se llamó bien público regional, que es que poníamos los datos a libre disposición de la gente, ¿ya? Y ahí hicimos el banco de datos en línea, que lo ubicamos en Europa, porque la legislación latinoamericana en ese momento no solo era muy diversa, sino que escasa. Uh-huh. ¿Ah? Entonces no teníamos una base jurídica para resguardar la integridad de las bases de datos, lo pusimos en España, ¿ya? Y hoy día los datos están en España, al punto que cuando nos tocó pagar impuestos por primera vez en Chile, en el Servicio de Impuestos Internos me dijeron, váyase a la aduana. Y digo, pero señor, ¿cómo voy a ir a la aduana si estos son datos? Están en España. No, pero si usted los entra a Chile, ¿pero cómo los voy a entrar? ¿Me entiende? No había ni siquiera el concepto de que esta cosa es en el ámbito de la nube, ¿no? Uh-huh. Bueno, y el año 2004 hicimos el informe de la democracia con el PNUD. Uh-huh. Ahí incorporamos la República Dominicana por primera vez, porque en el fondo no se había incorporado por falta de fondo. Y desde entonces que estamos haciendo 18 países, hasta hace 2 años que dejamos de hacer Nicaragua, porque no se puede salir a hacer terreno en Nicaragua porque te toman preso a los encuestadores. Entonces uno avanza y retrocede, ¿no es cierto? En Venezuela todavía estamos haciendo cara a cara, en la calle, no hay problema. En Cuba nunca se ha podido hacer. Y en los otros países no hay ningún problema en hacer encuestas, digamos, cara a cara. Pero el proyecto tuvo, hasta el año 98 fueron muestras en varios países, por ejemplo, Paraguay. Cuando nosotros empezamos el año 95, Paraguay no había un marco muestral, ¿no?
y la única información que había era la capital. Por lo tanto, el primer estudio en Paraguay fue Asunción. Después conseguimos que una empresa hiciera un marco muestral con una inversión gigante de todo el país, a cambio de que nosotros año a año le íbamos a ir, digamos, contratando el estudio para que usaran el marco muestral. Y así fuimos equiparando. En Nicaragua había habido una revolución, después un terremoto, no habían datos, pasaron muchos años antes que Nicaragua hizo su censo, y por lo tanto funcionábamos también un poco con Google, funcionábamos con los mapas que habían. Todo eso ya a la vuelta del milenio ya quedó superado. Ya estábamos mucho más en un camino más ortodoxo, más estandarizado, más elevado al nivel de los países primer mundo, cubriendo los territorios enteros. Ahora, tan enteros no, porque por ejemplo en Colombia no se podía entrar en las zonas que estaban bajo conflicto. Que estaban bajo conflicto. Ahora, en Perú, bueno, tú no puedes entrar al Amazonas. O sea, llegas hasta donde llega la civilización. Lo mismo en Brasil. O sea, haces manaos, pero nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esa es América Latina. O sea, ¿dónde vamos nosotros? ¿Dónde se representa? Se representa donde tú puedas llegar, ¿no? Marta, y durante estas 3 décadas, bueno, muchas publicaciones, muchos estudios, cada año que se lanza el estudio, mucha expectativa periodística, mucha cobertura, pero si tú piensas en lo que han sido las tendencias más en términos de contenidos, ¿cómo sientes tú que ha cambiado ese objeto de estudio, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la política en América Latina? ¿Cómo han cambiado las percepciones de las personas respecto de la democracia, respecto de su preferencia? ¿Qué dirías tú que son como las principales transformaciones que tú puedes ver durante estos 30 años, las tendencias? Y también qué cosas se han mantenido igual, porque creo que eso a veces hablamos mucho de la importancia de los cambios, pero también sería interesante ver qué es lo que permite también las series de tiempo de Latinobarómetro, ver cuáles son las constantes, ¿no? Si tenemos algunas dimensiones como más estructurales, más permanentes respecto de las percepciones de las personas respecto de la democracia y la política. Mira, gracias por la pregunta, porque yo creo que, a ver, sin intentar menospreciar lo que se ha hecho, lo que más ha cambiado es la manera de mirar los datos. Ah, claro. ¿Qué tanto los datos? Porque la expectativa cuando vino la transición era que América Latina iba a tener una evolución como la de España, ¿no es cierto? Cae Franco y con las mismas preguntas, porque eran los mismos académicos, Molino, Lins, Javier, en fin, etcétera, con esta pregunta, ¿no es cierto?, que está en los estudios FOESA, que son los únicos que se hicieron en la dictadura española. Tú tienes la pregunta, ¿usted apoya o no apoya la democracia? Bueno, España inaugura su democracia con un 80% de apoyo. Ajá. Ningún país de América Latina tiene ese monto. Entonces, la expectativa equivocada, yo creo, de los académicos es pensar de que nosotros íbamos a inaugurar la democracia y que íbamos a estar, pero ya en un 90%. Y resulta que, claro, cuando al principio algunos países llegan al 60, al 50, en fin, a distintos números, todo el mundo decía, es que estamos empezando. Entonces, la mirada al principio fue del vaso mitad lleno, ¿ya? Y se empezó a mirar el vaso mitad vacío, yo te diría que por ahí por el año 2006, cuando la cosa no avanzaba. Se dijo, aquí hay un estancamiento, y ahí entonces empezaron a hacer los académicos, la pregunta es, ¿por qué esto no pasó lo mismo que pasó en España? Bueno, en España tenían una pequeña ayuda que se llamaba Unión Europea, y una pequeña ayuda que se llamaba el Plan Marshall, ¿no es cierto?, que eran toneladas de dinero que América Latina no tuvo, ¿no es cierto?, que estaba con la crisis fiscal del año 99, la crisis asiática, que los países tenían un desorden fiscal pero gigante, ¿no es cierto?, que se empieza a ordenar con el final de la crisis asiática, viene el superciclo hasta el año 2006, todos los países de América Latina, ese periodo fue perfecto. Entre el año 2001 y 2007, todos los países de América Latina crecían, todos los países de América Latina eran democráticos. Pero fue una cosita cortita, ¿no? Y ese crecimiento hizo que la pobreza y la desigualdad se vieran menos mal,
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hubo reforma, se creó una buena parte de la clase media que tenemos hoy en los países donde no había, por ejemplo, el caso de Chile. Entonces, bueno, cuando llega la crisis del subprime, el 15 de septiembre del año 2008, América Latina estaba en un buen pie de crecimiento económico, pero no había avanzado nada en construcción de democracia. Entonces ahí fue donde empezó esta cosa de que angustia que la democracia está mal. Uh-huh. Si tú te fijas en la literatura, fue a partir de esa fecha que empieza a salir la literatura de que se estancó, vamos para atrás, mira este país lo que le pasó, mira este otro país lo que le pasó. Entonces viene la mirada del vaso mitad vacío. Sí. Pero en ningún momento la región estuvo. Y si tú mirabas, nosotros tenemos también el barómetro del Asia y el barómetro del África, que están reunidos en una federación de barómetros que se llama Global. Ningún país de África y ningún país del Asia tampoco les pasó lo mismo. O sea, todos quedaron en una especie de compás de espera, ¿ya? De que les debería pasar algo, pero no ha pasado. Yo te diría, con excepción de Uruguay, ¿ya? Que Uruguay ha logrado consolidar su democracia, ningún país de la región, ni siquiera Costa Rica, ¿no es cierto?, que vendría siendo como la pareja de Uruguay en este proceso democrático, ha logrado consolidar una masa casi unánime de ciudadanos detrás de la democracia. ¿Y cuál es la base de eso? Tú me preguntaste, ¿qué es lo que no ha cambiado? La desconfianza. Nosotros miramos la desconfianza en el año 90 con el Estudio Mundial de Valores, y la desconfianza es de 8 de cada 10 latinoamericanos no creen en el prójimo, no creen en el otro. Entonces, ese es el piso cultural que no hemos sido capaces de romper. Oye, y sobre ese tema, Marta, porque bueno, durante las últimas 3 décadas se ha hablado mucho del tema de la confianza, quizás más en la discusión pública, política, que en la discusión académica, exacto, ¿no? Porque en la discusión académica el tema de confianza es como algo que está que no es analizado en esos términos conceptuales, teóricos, pero en la política hay preocupación o constatación, y bueno, tal como tú planteas, y muchos otros estudios también han corroborado esto, que esta falta de confianza, la baja confianza en las instituciones, la baja confianza interpersonal, es a esta altura una de las dimensiones duras estructurales que caracterizan las percepciones y como el etos cultural casi, ¿no?, en América Latina. Entonces, pero si tú tuvieras que, con los datos del Latinobarómetro, ¿hay diferencias entre países, hay diferencias entre grupos, y hay alguna hipótesis que tú tengas que te permita mostrar las diferencias con otras regiones del mundo? Estas desconfianzas en América Latina son más altas incluso que las otras regiones del sur global, ¿no? Sí. Entonces, con niveles incluso no tan malos de pobreza, por ejemplo, como en África, o de desigualdad, vemos más desconfianza en América Latina. ¿Tú a qué le atribuyes eso y cómo lo ves en términos? Mira, ese es un tema fascinante porque, bueno, efectivamente África tiene un nivel de confianza superior a 8 contra 2, digamos, en la confianza interpersonal. Pero vamos a América Latina primero. A ver, sí, hay diferencias entre los pueblos en América Latina, y sobre todo vaivenes, momentos buenos, momentos malos. Por ejemplo, los 2 primeros gobiernos de Evo Morales produjeron altísimos niveles de confianza en las instituciones de la democracia en Bolivia. Gobierno 1, 2007, gobierno 2, 2011, no sé cuánto. No así el gobierno 3, donde se derrumba a los niveles, ¿no es cierto?, de los otros países. En el caso de Uruguay, sucede lo contrario. Una vez que cae la confianza, Uruguay es el único país de la región que ha logrado remontar y recuperar niveles de confianza, como yo digo, a mitad del Atlántico. O sea, los niveles de que tuvo Portugal cuando tuvo la transición, a los niveles de Grecia cuando tuvo la transición, porque todo eso se puede comparar. El único. Porque Costa Rica, que si bien empezó muy bien, eran de los países, cuando se empezó a medir, Costa Rica y Uruguay eran los países que estaban mejor situados, ¿ya? Costa Rica le sucedió en el gobierno de
ya me voy a acordar, como por fines del año 2000, por ahí, hubo un escándalo de corrupción. Ujú. Y ese escándalo de corrupción minó las confianzas hasta el día de hoy. O sea, se produjo un bajón y no fueron capaces Nunca se ha recuperado. y nunca se ha recuperado. ¿Te fijas? En general, la corrupción ha funcionado muy negativamente en contra de la capacidad de un país de mejorar sus capacidades de confianza. Entonces, cuando tú haces el análisis factorial, un análisis estadístico más sofisticado, ¿qué es lo que te dice? Los datos te dicen que están todos atados. La confianza del Poder Judicial, del Parlamento, del Gobierno, del Ejecutivo, están todos atados. Tú cambias la confianza en uno, no sirve. Tienes que cambiar la confianza en todos. Por eso que los procesos constitucionales son tan importantes, porque tenemos la prueba de dos países donde eso sí ha sucedido. Bolivia y Ecuador. Ujú. Ecuador con el presidente Correa, ¿no es cierto?, donde también se produce un boom de confianza con la Asamblea Constituyente, el primer gobierno Correa, y ese que se mantiene hasta el segundo gobierno Correa, es en el tercer gobierno donde se malogran. O sea, si esos dos caballeros se hubieran retirado Claro. después del segundo gobierno, hoy día serían los héroes, porque habrían cambiado la condición y la situación de la credibilidad de la política en esos países. Pero su permanencia los hizo retroceder. ¿Ah? Entonces, bueno, tú ves ahí qué es lo que se requiere, porque se requiere no solo la entrada a ser ciudadano, ¿ya? O sea, el acceso, ¿ya? Sino que se requiere también la legitimidad del uso del poder. Y es la legitimidad del uso del poder, es decir, ¿cuánto hago yo para el bien común y cuánto hago yo para mi grupito? ¿No es cierto? Y hoy día 7 de cada 10 latinoamericanos creen Que la política... que todos los gobiernos gobiernan para la minoría, es decir, para ellos. Ujú. Ningún gobierno gobierna hoy día para la mayoría, salvo ¿cuál? Bukele. ¿Y en México cuál es la posición? No, en México con Claudia Sheinbaum el año pasado mejoró. Tuvo un boom la elección. Bueno, pasamos rápidamente, ¿no es cierto?, a la coyuntura. El año pasado hubieron 5 países que, debido a su elección presidencial, mejoraron sustantivamente sus niveles de apoyo a la democracia y de confianza relativa. Es decir, hay aumentos no de 20 a 50, sino que de 20 a 30, por decirte. ¿Ya? Y México es uno de ellos. En México mejoró 15 puntos. El primer país, mucho, con la elección de, bueno, la primera mujer. Entonces, claro, ahí hay un boom. Vamos a ver, digamos, que es lo mismo que se produjo en Bolivia con Morales y en Ecuador con Correa, ¿te fijas? Entonces, ese punto, mira, y respecto a la confianza, países en el mundo donde hay altos niveles de confianza son países que no tienen clivaje. Noruega, Suecia, Finlandia. Porque incluso Bélgica, que es un país que tiene tremendos clivajes, digamos, religiosos y lingüísticos y qué sé yo, tiene muy bajos niveles de confianza. O sea, el hecho de ser desarrollado no te quita la... Claro, la confianza no es una característica de la economía. De la economía. No. Oye, antes de pasar quizás más a la coyuntura, Marta, y respecto de la confianza y estos aumentos, tú decías, bueno, Bolivia, Ecuador, México, y bueno, ambas somos chilenas, no vamos a chilenizar la conversación, pero recuerdo bien que varios estudios mostraron que con el gobierno del presidente Piñera I y Piñera II también hubo un repunte de confianza en las instituciones, producto, y eso te pregunto más en general, porque se ha planteado que en muchos países, cuando hay sectores que han estado históricamente excluidos del ejercicio del poder, como en Bolivia con los pueblos indígenas o las mujeres en México, o la derecha, en el caso de Chile, una derecha que no había logrado acceder al poder a través de las vías democráticas desde los años 50, cuando logras ganar, esos como perdedores o excluidos, se suman. Claro, se suman. Entonces, ¿cuánto crees tú que de eso ocurre, digamos, ¿no? Bueno, en el caso chileno, efectivamente, la alternancia en el poder en el año 2010, con la llegada de Sebastián Piñera a la presidencia, hace que la democracia tenga un aumento significativo de casi 8 puntos. Sí. No la confianza. Ajá. No la confianza.
sí la valoración de la democracia. La valoración de la democracia y la satisfacción con la democracia. Es decir, hubo una especie de carta blanca que le dio la población a Piñera como diciendo, aquí estamos esperando que usted lo haga bien, ¿no es cierto? Vaso mitad lleno, ¿ya? Eso se mantuvo en el gobierno de Piñera, yo te diría, por encima del 60. Bajó un poco, pero no bajó del 60. Chile en general, yo diría, ha tenido buen desempeño en el apoyo a la democracia, nunca ha caído muy bajo, a pesar de que hay muchas otras mediciones que de repente dicen que es muy poco. Yo estoy mirando la serie nuestra que es, digamos, comparable a sí misma. Pero Chile no ha sido capaz de cambiar, y yo creo que eso es lo que hay que enfatizar y la razón por la cual hoy día nos encontramos en esta disyuntiva tan polarizada, tan negativa de esta campaña presidencial. Chile no ha logrado desmantelar la desigualdad. Y eso te impide. O sea, si tú me preguntas a mí qué hay que hacer hoy día para aumentar los niveles de confianza, bueno, primero tienes que desmantelar la desigualdad. Es decir, tú tienes la mitad de la población que no llega a fin de mes y la otra mitad de la población que hoy día sí llega a fin de mes, que es mucho más que la que había antes. Nadie está discutiendo eso, ¿no es cierto? Hay clase media, se hicieron una serie de reformas, estamos mejor que antes, etcétera, pero hay una mitad de la población que todavía está fuera de la fiesta, está mirando, esperando que le inviten. Eso no ha pasado en Chile, ¿te fijas? Y eso no es un problema de crecimiento, porque nosotros hemos crecido 1 tonelada a lo largo del tiempo. Hoy día tenemos un PIB per cápita de 26, 28 mil dólares, pero está muy mal distribuido. Hay un 90% de la población que cree que la distribución del ingreso en Chile es mala. Ahora, ojo, que ese 90% en otros países es 80%. Tampoco es 20. Claro. ¿No es cierto? O sea, la percepción de mala distribución del ingreso eso es también una característica de toda la región, que no ha cambiado con el tiempo. Entonces, la percepción de que no se gobierna por la mayoría, la percepción de que no la distribución del ingreso es mala, la percepción de que no hay igualdad ante la ley, 70%. O sea, tenemos unos niveles planos, ¿no es cierto?, en ciertas características que tuvieron sus picos en algunos países, como dijimos en Bolivia y en Ecuador, y que hoy día el único país que rompe todos los esquemas al respecto es Salvador, ¿no es cierto?, que ha sido alabado para la gran sorpresa nuestra, ¿no es cierto?, desde que lo medimos primera vez hace 2 años. El 90% de América Latina, de los ciudadanos de América Latina, dicen que el señor Bukele lo está haciendo espectacularmente bien. Entonces, claro, la gente no conoce El Salvador. Eso está claro, ¿no es cierto? Pero la percepción que sale para afuera es que ya se puede caminar por la calle, no te matan, no hay balaceras, etc. Marta, y quizás con ese tema hablar un poco más de coyuntura y de los temas electorales, ¿no? El Latinobarómetro a lo largo de estas 3 décadas siempre también, no es una encuesta, nunca ha sido un estudio de opinión de coyunturas políticas de los países, ni hace mediciones, digamos, de cómo van las candidaturas, pero pero siempre ha tenido preguntas que tienen que ver también con la política, ¿no? Y estamos en un ciclo abultado de elecciones. Empezamos el año pasado con muchas elecciones. En el 2025 se vienen elecciones importantes todavía este año y el próximo año también, ¿no? Este año todavía falta en el 2025 las elecciones de Chile, las elecciones de Bolivia, la segunda vuelta en Bolivia. Hace poco hubo elecciones en Guyana, vamos a tener elecciones intermedias en Argentina este año y también en Honduras en el 2025, ¿no? Y el próximo año se vienen elecciones en Brasil. En Perú, en Brasil, diversas elecciones en Colombia. Una de las discusiones que está muy instalada en la región y bueno, desde Idea Internacional nosotros hemos ido mostrando también deterioros de la democracia electoral y deterioros de la democracia en las distintas dimensiones que analizamos, que no necesariamente están sobre la base de estudios de opinión. Tenemos distintos indicadores de comportamiento, encuestas de élite, diversos análisis para medir en las 4 dimensiones que nosotros evaluamos. Y una de las cosas que preocupan es el creciente
cuestionamiento a la legitimidad de las elecciones, ¿no? Había un tema, y tú mencionaste antes el informe del PNUD del 2004, las reflexiones de Guillermo O'Donnell en ese estudio, muy importante, que una de las cosas que planteaba ese informe era, bueno, una de las asignaturas cumplidas de la democracia latinoamericana es la democracia electoral, ¿no? Esto como check. Con esta dimensión electoral de la democracia. Y hoy día vemos que ha caído la legitimidad de las elecciones. En algunos países hay sectores de la sociedad que creen mayoritariamente que las elecciones no son limpias y justas, y a pesar de la profesionalización de los órganos electorales y de que en términos técnicos ha mejorado mucho la forma en que se organizan las elecciones, ha bajado la confianza, la legitimidad, hay una tensión hoy día. Entonces, por una parte, preguntarte por eso, ¿no? ¿Cómo ves tú esa evolución de la percepción de las personas? Y lo segundo, ya que mencionaste El Salvador y su presidente, también un poco cómo ves esta creciente como apego y apoyo a figuras populistas, autoritarias, que en algún sentido son un poco contrarios al proyecto tradicional de la democracia liberal representativa, ¿no? Que están un poco tensionando lo que entendíamos por democracia liberal representativa. Entonces, esas dos cosas, ¿cómo ves la confianza y la legitimidad de las elecciones, y cuál es la actitud de los latinoamericanos respecto a estos liderazgos, que en algún sentido también puede ser que estamos volviendo a los liderazgos tradicionales latinoamericanos? Entonces puede ser simplemente... Dios quiera que no sea Trujillo. Exacto. Pero ¿cómo ves esas dos cosas? Mira, a ver, sí, yo retomaría un poco primero lo que le ha pasado a la sociedad latinoamericana, porque si no, no se entiende. La sociedad latinoamericana les ha sucedido todas estas cosas positivas del crecimiento, la formación de clase media, etc. Una cosa que Inglehart llama el materialismo, ¿no? Y es el apero, ¿no? Estas clases medias fueron a aperarse de bienes, ¿ya? Entonces aumentaron los mercados, llegaron las empresas extranjeras, se instalaron en nuestros países y qué sé yo, y junto con eso se produce un fenómeno de individualismo, donde yo compro este pedacito mío, ¿no es cierto? Y ojalá que el señor del lado no lo compre porque lo quiero tener nada más que yo. Las sociedades se individualizan a través de este materialismo galopante que tuvimos, y se achican las redes. Las personas se van quedando más solas. Somos los ciudadanos del planeta que nos sentimos más solos. Estos datos del Estudio Mundial de Valores. Lo vamos a medir de nuevo ahora en esta ola nueva que tenemos, que vamos a hacer. Entonces, hay todo un proceso como de atomización de la sociedad, donde la gente ya no vive en esas grandes familias, donde todos se apañan y todos los problemas se solucionan en un gran grupo familiar. Esos grupos familiares se van achicando y llegamos hoy día a una tasa de natalidad negativa en muchos países de la región. Eso es una cosa. Por otra parte está el proceso político. Se produce la alternancia en cada país, ¿no es cierto? Llegan las nuevas élites que producen la transición, la última fue Paraguay, y estas nuevas élites conforman sistemas de partidos que se derrumban. Esos sistemas de partidos duraron 20 años, en algunos países 25, y se empiezan a atomizar también, y se diluyen, lo que nos ha pasado en Chile, de 5 partidos pasamos a 22, ¿no es cierto? En otros países es mayor la cantidad, y también sucede que en las elecciones presidenciales de repente tenemos 16 candidatos en países. Entonces, este proceso de individualismo en las sociedades con el materialismo galopante se refleja en la estructura política, que en el fondo tritura los sistemas de partido y tritura la representación. A nivel de la satisfacción de la democracia, paralelo, un tercer nivel, tú tienes que la demanda de los ciudadanos sobre los gobiernos no solo aumenta en cantidad, sino que en velocidad. Y la velocidad de respuesta a los gobiernos sigue siendo la misma que hace 100 años, 50 años, ¿no es cierto? Entonces se agranda la brecha. Y esa brecha es la que empieza a producir esto, lo que
lo que se ha llamado en tanta literatura, este decaimiento de la democracia. Pero fíjate que si uno lo mira de manera racional, el ciudadano latinoamericano ha tenido una tremenda paciencia con la democracia, porque le prometimos derechos que no llegaron, derechos sociales, educación, salud, vivienda, ¿no es cierto? Al menos la mitad de la población, por lo menos un tercio, 200 millones de habitantes en la región, no tienen el acceso que deberían tener, ¿ya? Y sin embargo, no tenemos aquí la revolución que pasó en Nepal antes de ayer, ni tampoco la que está pasando en París, que parece que salió toda la gente a la calle. Entonces, el pueblo latinoamericano ha tenido una paciencia infinita con la democracia, esperando, votando, cambiando. Hubieron 5 años de alternancia sin parar. En todos los países de la región se alternó, hasta que se rompió la alternancia con la elección de México del año pasado, con Claudia Sheinbaum, y también República Dominicana, etc. Entonces, a ver, el proceso político yo te diría, desmembramiento del sistema de partidos, ¿no es cierto?, incapacidad del sistema de representar parlamento. El 70% de los latinoamericanos dicen que no se sienten representados por su propio parlamento, ¿ya? Entonces la pregunta que hay que hacerse es: ¿por qué no tenemos más revoluciones? ¿Por qué estamos esperando? ¿Me entiendes? Yo creo que uno tiene que mirar también el vaso mitad lleno, en el sentido de decir, el latinoamericano sí, de repente elige, y por eso que elige, tú me preguntaste por qué eligen a Bukele. Bueno, porque tiraron la esponja. Eligieron a Milei, pero mira lo que pasó el domingo, ¿no es cierto?, donde el pueblo argentino votó Milei masivamente para presidente hace menos de 2 años, y el domingo le quitó el piso. Entonces tenemos un electorado no necesariamente ideológico, no necesariamente leal, no necesariamente estable, sino que a veces desesperado por buscar resultados. Entonces probaron no resultó, se lo quitamos. Y se lo quitan a través de las elecciones, gracias a Dios. Porque eso significa que todavía tenemos un mecanismo democrático que vale, pero que hay posibilidades de que sigamos eligiendo populistas y extrema derecha. Por supuesto que la hay, y también en la extrema izquierda. Entonces, claro, ¿son demócratas los que eligen extrema derecha? Chile es uno de los países en la región, y yo te diría el mundo, que 50 años después del golpe de Estado todavía apoya a su dictador. No existe ningún otro caso en el planeta, ¿no? Bueno, a propósito de ese tema, Marta, que tú mencionas, el apoyo a Pinochet, yo quiero aprovechar de recomendar para todos quienes no lo han leído un informe corto, importante, que hizo Latinobarómetro en 2023, a 50 años del golpe militar que destruyó la democracia en Chile, y que es muy interesante porque justamente analiza esos datos y muestra a lo largo desde el retorno de la democracia cómo en distintos momentos sube y baja el apoyo a la dictadura, pero es una anomalía muy relevante de la democracia chilena que se mantiene este núcleo, digamos, bastión de conservadurismo. Entonces eso, y quizás para ir cerrando, Marta, no solo conectar ese informe sobre el pasado, sino también que dejarte un espacio para cerrar pensando en el futuro. Se nos quedaron como 50 temas, vamos a tener que hacer una miniserie, sí, más que un capítulo, pero preguntarte cómo ves tú el futuro de Latinobarómetro. ¿Qué espera para Latinobarómetro? ¿Cuáles son los desafíos para los próximos 30 años? Bueno, muchas gracias, Marcela. Mira, sí, en realidad ese estudio de los 30 años, los 50 años del golpe, muestra un autoritarismo latente en la población chilena, yo te diría con menor educación y mayor edad. Ese es un bastión. Y el segundo bastión son los jóvenes hoy día, ¿no es cierto? Menores de 30, ¿no? Una generación que no vivió la dictadura, que es como que a ti te hablaran de Balmaceda, ¿no es cierto? Un periodo tan lejos en la historia que ese día te saltaste clase y no te enteraste, ¿no? Tenemos esos dos
focos. Nosotros escribimos un libro que se llama Growing Up Democratic, Creciendo en Democracia, donde intentamos identificar en distintas zonas del mundo, en África, en Asia, en América Latina, con los datos de los barómetros, hasta qué punto la socialización en democracia producía demócratas. En el caso chileno tenemos evidencia, pero gigante, de que la socialización en democracia produce pinochetistas, ¿no es cierto? Y por eso que hoy día estamos frente a un electorado que no le importa elegir una opción autoritaria, ¿ah? No todos a lo mejor identifican el autoritarismo de esa manera, pero sí identifican la mano dura, identifican el ejército en la calle, identifican tomar presos a los extranjeros, que son, digamos, los símbolos, si uno quiere, ¿no? Eso es culpa nuestra. Somos los demócratas los que hemos fallado en tratar de transmitir en qué consiste el autoritarismo y por qué está mal y por qué no conviene hacerlo, ¿no? Ahora, en el caso de El Salvador, yo creo que es un periodo corto de tiempo donde puede existir esa especie de mundo feliz, de Heidi, ¿no es cierto?, todo rosadito, porque El Salvador es un país que tiene enorme cantidad de problemas, además de los problemas de delincuencia. Entonces, eso va a salir a flote. Pero en el caso de Chile, yo te diría que hoy día estamos viviendo las consecuencias de esa demanda, ¿no es cierto?, pinochetista, que se ha transformado en un partido. O sea, José Antonio Kast formó el partido sabiendo que existía ese capital, ¿no? Y la derecha conservadora clásica dejó que le pasaran por delante los tanques. Entonces, hay una ingenuidad política detrás. Yo creo que hay un error también de la sociedad chilena de haber hecho una transición tan decente con Pinochet metido adentro y nunca haber hecho un corte, decir hasta aquí llegó, de aquí en adelante a democracia, señores, que estamos pagando hoy día el costo de eso, ¿no es cierto? Ahora, respecto al latino, pero a lo mejor antes de decir lo de latino, quiero decir una cosa sobre América Latina que yo creo que es muy importante, que nosotros para poder recuperar la capacidad de creer en el otro, que es lo que nos falta, tenemos que recuperar la capacidad de conectarnos, de tener una cosa que Dahrendorf llama las ligaduras. Nos faltan las ligaduras. La ligadura no es necesariamente digital o presencial. Es esa cosa que yo describía, ¿no es cierto?, como la gran familia que antes se apañaban unos con otros y hoy día tú tienes unos departamentitos individuales donde vive una persona y esa persona está sola, no tiene ligadura, ¿ah? No tiene, si le sucede una desgracia, tiene a lo mejor la persona a quien llamar, no el grupo con el cual se reúne. Entonces, a América Latina le falta esa cosa que era tan propia latinoamericana como la amistad, la simpatía, el acoger al extranjero, ¿no es cierto? Se acabó. ¿Ah? Y nosotros tenemos que recuperar esa capacidad de ligarnos con el otro para empezar a recuperar aquellos elementos estructurales de la política que permitan una mejor gobernabilidad. Eso con respecto a América Latina. Ahora, Latino Barómetro, bueno, cuando empezamos hace 30 años, nadie soñó que 30 años después no iba a haber una institución de integración donde esto pudiera estar alojado. Esto debería estar alojado en una institución regional, ¿no es cierto?, que se dedicara a los temas de integración y que, digamos, fuera un homólogo, no sé, no de la Unión Europea, pero sí del Eurobarómetro, ¿no es cierto? Nunca soñamos. Primero que nosotros íbamos a sobrevivir todas las crisis políticas y las crisis económicas. Sobrevivimos la crisis del 99, sobrevivimos la crisis del 2008, sobrevivimos en la década del 2010, que fue una década espantosa. ¿Ah? Se acabaron los commodities, bajó todo, el crecimiento de América Latina llegó a 2%. En fin, crisis tras crisis tras crisis. Después vino la pandemia y ahora estamos tratando, ¿no es cierto?, de volver a subir. Somos consecuencia de las crisis, ¿no? Y veamos si alguna institución en los próximos 30 años va a poder sacar adelante una cosa que en realidad, como bien común,
no vale mucho dinero, pero hay que tener la voluntad académico-política para hacerla. ¿Ah? Y la tosudez de la que habla no ha permitido que esto se muera, pero yo te diría, podría haberse muerto en varias ocasiones. Estos son como los matrimonios, que tú dices, ya, hoy día me divorcio. Bueno, lograste no divorciarte ese día, ¿no? Pero la cosa está frágil porque América Latina es frágil. Entonces nosotros no podemos ser más fuertes que lo que es América Latina. ¿Ah? Y esto está sostenido por el mundo afuera, está sostenido por el BID, está sostenido por el gobierno español, la ESID, ¿ah? Y por fondos, ¿no es cierto?, que no vienen de la región. ¿No? Entonces, eso te habla también de la debilidad, yo te diría de la capacidad de los gobiernos también, ¿no es cierto?, de invertir en información que les pueda ser útil para esta ligadura, que la ligadura no tiene que ser solamente entre las personas, sino también entre los pueblos. También entre los pueblos. Y nosotros lo que estamos haciendo con la política de migración es hacer todo lo contrario, estamos rompiendo ligaduras, ¿no es cierto? O sea, la política de migración está haciendo enemigos el pueblo A, el pueblo B, el pueblo C. Yo no digo que no tenga que haber una frontera, no digo que no haya que controlar. No, lo que estoy diciendo es que estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer. No podemos integrarnos si consideramos que los que están entrando al país son es una amenaza, ¿no? Uh-huh. Porque por lo demás, pasado mañana vamos a tener que hacer lo que hace Alemania, que es llamar a gente a que venga a vivir a Alemania, porque los alemanes ya no se reproducen, nosotros los chilenos ya no nos reproducimos, por lo tanto, los profesionales del futuro, los hijos de mis nietos, no van a existir. Entonces, ojo, que esta ola, ¿no es cierto?, antimigración, xenofóbica en contra de otros, sobre todo los países colindantes, de cada cual, no solamente de Chile, va a ser muy perjudicial para lo que se nos viene encima, que es cómo seguimos creciendo económicamente sin gente. Muchas gracias, Marta. Como decíamos antes, mucho que conversar. Sí. 30 años de estudios de opinión, 30 años de informe. Los invito a todos y todas a revisar los datos, a usar los datos de Latinobarómetro y también a comentar que son gratis y están en línea. Son gratis y están en línea. Y también a comentar y seguirnos en todo el trabajo que estamos haciendo desde Idea Internacional. Sí. Una cosita que no dije, que tenemos un informe de 30 años, de todos los datos que tienen que ver con seguridad, que aún no hemos publicado, que podríamos hacer otra sesión, porque es muy interesante lo que sale. Y el más interesante de todo es el tema género, que ni lo tocamos. Sí. ¿No es cierto? Para eso hay que hacer otra sesión. Tendremos que tener otra conversación. Bueno, estamos llegando al fin de este primer episodio de este programa, podcast de Idea Internacional en América Latina, Democracia Hoy. Quiero agradecer a Marta Lagos por acompañarnos. Fue una conversación de 30 años de Latinobarómetro, a la par de 30 años de Idea Internacional. Los invito a todos a revisar los informes de Latinobarómetro, a seguir a Idea Internacional en nuestras redes sociales y comentar y compartir este capítulo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.